No es una predicación de rebaño, no es eso. Es una predicación de compromiso para poder entender quién Dios es. Cuando usted entiende quién Dios es, la vida de usted cambia y uno vive la vida un poquito distinta, ¿verdad? Vamos a tener las mismas vicisitudes y los mismos sinsabores del mundo, pero el que tiene a Cristo en su vida rebota de las circunstancias. Es como un paracaídas que cuando usted choca en el piso también rebota, porque el piso es de goma, es de aire. El que tiene a Dios rebota, el que no tiene a Dios se da una y otra vez contra el piso, para terminar al final de su vida diciendo: ¿por qué no tomé esta decisión antes? El Señor es bueno y da mucha bendición, y eso es lo que vamos a hacer utilizando el capítulo 37 de Génesis. Mira bien qué interesante. Esto va a ser una serie que vamos a hacer, no sé si 3 domingos o 2 domingos, este y el próximo. Pero manténgase conmigo, ¿está bien? Porque no quiero apresurarme, para que usted pueda entender bien lo que pasó en la vida de José, que básicamente es una sombra de lo que Jesucristo le pasó. Y también es una sombra de lo que a usted le va a pasar, ¿está bien? Y lo que usted, las decisiones que usted debe de tomar en su vida. Por eso el título de lo que vamos a hacer hoy se llama: tu identidad no depende de lo que te rodea. Diga conmigo: mi identidad no depende de lo que me rodea. La identidad de nosotros es dada por Dios. No importa lo que pase alrededor, la identidad mía sigue siendo la misma. El mundo no puede definir mi identidad. Mi identidad, especialmente en un mundo como hoy, donde hay una decadencia de identidad, especialmente en la generación esta moderna, en ustedes, que son gente más moderna, la generación C, ¿verdad? Z. Esta generación que tiene una problemática porque quiere encajar en el mundo, y se dan cuenta que encajan en el mundo, y cuando quieren encajar con Dios como que no encaja, como que no va. Yo quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo, pero entonces cuando voy, todo el mundo me empieza a mirar mal, y ¿qué puedo? Y no, como que no podemos encajar. Pero la realidad es que el mundo, nosotros no nos encajamos en el mundo, en ese rompecabezas del mundo, sino que el mundo se tiene que moldear a lo que nosotros vemos. Siempre he dicho, y esto yo no lo digo de manera de altanería ni nada de eso, con mucha humildad lo digo. Y yo estoy en un punto de mi vida cuando yo llego a los lugares, el que transforma la atmósfera soy yo, no es las personas que están alrededor. ¿Sabe por qué? No porque yo soy una persona controladora, no porque yo soy una persona que habla demasiado, aunque muchos pudieran decir que sí. ¿Ya? Como pastor hay que hablar, ¿verdad que sí? Si no, no se puede predicar. ¿Está bien? ¿Sabe? Pero llega a los lugares, y cuando llega a los lugares se moldea todas las cosas, no por el poder que yo soy. Yo no tengo ningún poder, yo no soy nadie. Pero el poder que habita en la vida de nosotros es bien influenciador. El espíritu que habita de Dios en nosotros hace que las cosas alrededor cambien, porque la gente lo ve y la gente pregunta, y por la vida nuestra la gente se acerca a Dios. Yo no quiero ser esa persona que la Biblia dice: por causa de vosotros el nombre de Cristo es vituperado. Yo quiero ser aquella persona que diga: por causa de vosotros es que el nombre de Dios es glorificado. Porque lo peor que puede haber en la vida es una persona hipócrita. Una persona hipócrita que dice que ama a Dios y sale de la puerta y lo que es insultante, destruye, hace todas las cosas al revés. Y esos son los que vituperan el nombre del Señor estando en la casa del Señor. Pero nosotros somos una iglesia de transformación. Y aquí todos somos hipócritas. En algún momento hemos sido. Pero, hay un gran pero. Jesús nos ha transformado para saber que no debemos ser así. Y que debemos ser personas de transformación y de cambio. Y debemos vivir la vida como José la vivió. Y para eso vamos a leer Génesis 37. Ya tal vez está adelantada. La derechita aquí. Entonces, mira lo que dice. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Escúcheme, porque yo quiero que usted entienda una cosa aquí. Aquí están hablando de la familia de ¿quién? Jacob. Ok, mire bien. Dice, José, siendo de la edad de 17 años, jovencito. ¿Aquí hay alguien de 17 ahora mismo?
¿Tú tienes 17 ya? Ah, ya tienes 18. En una edad de 17 años. Es interesante que el Señor me salvó a esa edad más o menos. 17 a 18. Interesante. Entonces, a la edad de 17, diga conmigo, siendo joven. Siendo joven. Diga conmigo, posiblemente inmaduro. Posiblemente inmaduro. Con menos conocimiento que yo. Con menos conocimiento que yo. José vivió. Porque hoy usted tiene la Biblia entera, que es un conglomerado de ¿cuántos libros? ¿Cuántos escritores? Más de 40. ¿Cuántos continentes? 4 o 3 continentes. Escrito por... ¿A través de cuántos años? 1500 y pico de años. Y toda la historia está como entrelazada la una con la otra. Muchos escritores no se conocían. Y si esta historia no se escribe, no se entiende la otra. Y muchos de ellos no se conocían. O sea, tenemos una historia ya desde el principio hasta el final. Dios nos dio el principio y el final en este libro de la historia de los hombres. Es el único libro en la historia, así no hay otro. Es el más vendido, es el más traducido. ¿O se tenía esto? No. Ok, perfecto. Eso entiéndalo. Que si José lo pudo hacer, entonces Yo puedo. yo puedo. Especialmente cuando Cristo murió en el Calvario y me dio su espíritu. Sí, Señor. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Apacentaba José las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Pero usted entienda que él estaba sirviéndole a los hijos de sus madrastras, porque eran concubinas. ¿Está bien? Jacob tuvo ¿a quién? ¿A Raquel? ¿A Lea? ¿A esta? ¿Bilha? Y así. Y estas eran las sirvientas y las concubinas de Jacob, sirvientas que le dio Labán a Lea y a Raquel. Y de ellas salieron unos hijos que se convirtieron también en los patriarcas. Y él estaba trabajando, diga trabajando, a los 17 años. Cuidar ovejas era trabajar, tempranito en su vida, en un trabajo que era un poquito menospreciado si seguimos viendo la historia de cuando Jesucristo viene, ser pastor de ovejas. ¿Está bien? Y mire por aquí, y dice: e informaba a José de la mala fama de ellos. José no era un soplón como este mundo hoy entendería a una persona que dice la verdad de la condición de otra persona. No, José era íntegro. Diga conmigo, íntegro. Es una persona que ve algo mal, y cuando ve algo mal no lo esconde debajo de la alfombra, sino que va a la autoridad y dice: nosotros fuimos llamados con propósito. Y como fuimos llamados con propósito, estas cosas no pueden suceder. Solo entendía algo que los hermanos no estaban entendiendo. Y era que él le debía respeto a su padre, que se llamaba Jacob. Y como le debía respeto a su padre, que se llamaba Jacob, él no quería usurpar la autoridad de su padre diciéndole mentiras o escondiéndole la verdad de sus hermanos a su padre. ¿Usted está viendo eso? Mira lo que dice. Después de todo, en la Biblia, en el Proverbio, dice Salomón: el que esconde la fechoría de su hermano se hace copartícipe de su pecado con él. Eso es un principio. Porque nadie es transformado cuando no es llamado a autoridad delante de Dios, para entender las cosas que en su vida ha hecho mal delante de Dios. Nadie puede transformar un negocio cuando todos los empleados están haciendo las cosas mal. Nadie puede transformar una familia cuando nadie en una familia sabe que están haciendo las cosas mal. Sino, necesitan reconocimiento de las cosas que están sucediendo. Y José era una persona que tenía esa habilidad. Y por esa razón, dice el versículo 3, llamaba a Israel a José. Israel es Jacob. Más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y eso no es la realidad de esta túnica, no era de diversos colores. Yo se lo voy a explicar ya mismo a usted. Esto es una mala traducción del original, y usted va a ver, aunque pueden tener datos, pero es diferente en el original.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, sino por su identidad le hablaban hostilmente. Y soñó José un sueño y contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle, diga, aborrecerle ¿cómo? Más todavía, porque el mundo siempre se pasa aborreciendo a los soñadores, pero no a los soñadores de billetes, ¿sabe? En este altar nosotros no predicamos eso. Esta palabra soñador no es soñador de billetes. Y yo se lo voy a usted para que usted pueda entender ahorita. Y dice, y lo aborrecieron más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Cuando Cristo venga, ¿qué van a hacer los hombres de Cristo? Los salvos por Cristo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Cuando Cristo venga y agarre su iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia? Se va a levantar. ¿Qué va a hacer? Se va a levantar. Va a gobernar con Cristo. Y nosotros decimos que Cristo viene. Y cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer Cristo? Va a poner a todas las naciones. Se adelantó un poquito Trump por ahí sacando a Maduro. Pero cuando venga por ahí Cristo va a sacar a los maduros del mundo. Va a sacar a todos esos gobernantes y Él va a gobernar y va a darle la oportunidad a todos aquellos salvos por Él, que gobiernen con Él. ¿Está bien? Y si usted predica esto en el mismo medio de la calle allí, todo el mundo le va a odiar a usted. De la misma manera que odiaron a José. ¿Usted me está entendiendo? Y mira lo que sigue diciendo. Reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Para colmo, aquellos que son soñadores de la palabra del Señor sueñan todo el tiempo. Se levantan por la mañana soñando cómo hacer las cosas para Dios. Y entonces sueña a un otro sueño y lo contó a sus hermanos, porque los que tienen sueños no se pueden quedar callados, diciendo, he aquí que he soñado otro más. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, y la palabra reprender no fue necesariamente castigarlo, sino que Jacob estaba asombrado, porque ya le había dado una túnica al principio. Y él está viendo un cumplimiento y él está tratando de entender qué es lo que está. Se sienta para atrás. Y aquí lo corrige un poquito más abajo. ¿Ve? Mira lo que dijo. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Y tus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en eso. El que vive en Cristo Jesús se gana la envidia del mundo. Entiéndalo. Entiéndalo. Entiéndalo, porque usted lo está viviendo en carne propia, en su propia familia, en algunas de las familias de ustedes. Entiéndalo, que el que camina en Cristo, la gente lo dissect. Y cuando lo dissect, comienza a definirlo, y empiezan a atacarlo. Pero lo que pasa es que detrás de ese ataque, ¿qué es lo que hay? Están viendo una persona que está intentando transformar su vida, transformar, vivir en integridad. Y como ellos no quieren ver eso, se levanta un ataque poderoso, que es el primer pozo que yo les hablé hace un tiempo atrás. ¿Sí o no? Entonces, mira lo que dice después. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Una sombra de Cristo hay ahí. Y él respondió, heme aquí. Interesante. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Entonces significa que José era un mensajero, un recibidor, lo estaba observando y tenía que volver a traer una respuesta. ¿Está bien? Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se ha ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Qué interesante. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Miren, estos versículos nos narran de una manera problemática, de una problemática que sigue existiendo hoy día en nuestros días. ¿Cuál es la problemática? Nos habla de los problemas y divisiones y favoritismos que ocurren en momentos dentro de la familia. Aquí vemos un problema familiar, donde los hermanos odian a uno en particular. ¿Usted está viendo eso? Hay una problemática y este versículo se ha utilizado mucho para aprender cómo no hacer las cosas en la familia. Cómo no tener favoritismo con esto. Cómo no hacer aquello. Cómo no ser un padre. Cómo ser un padre. Pero yo me voy a ir en contra de eso por un momento. Porque yo entiendo, después de yo haber leído todo el contexto de esta historia, que las cosas que tenían que pasar, que pasaron aquí, tenían que pasar. Aunque pudiéramos aprender. En esta familia, llamada por Dios, para ser diferente desde los tiempos de Abraham. ¿Sí o no? Se llamó para ser diferente. Una familia marcada por una promesa. ¿Cuál fue la promesa? La que ustedes vieron en la celebración, donde hasta yo caminamos por los fuegos. Y donde todos fuimos y gozamos, y sí, nos gozamos bailando en aquel lugar. Esa es la misma. Con una diferencia. El que pasó a través de toda hizo esa promesa fue Dios solo. Entonces significa que aquí tenemos una familia que es que lleva una promesa que se le dio a Abraham, una familia marcada unilateralmente por una promesa hecha por Dios, que por supuesto traería al Mesías esperado que salvaría al mundo. También en esta familia había problemas. Diga, si ellos tuvieron problemas, la mía también. Si la familia prometida tenía problemas, también la mía. Y si un niño de 17 años tuvo que confrontar problemas familiares, también yo voy a enfrentar problemas familiares. Eso es importante que usted lo entienda, porque eso es un nugget. Eso es una verdad que nos puede arrojar a nosotros tranquilidad. Tranquilidad en medio de todo esto. Y yo creo que esto nos debe de dar esperanza a cada uno de nosotros, porque esto implica que Dios abre en medio de todas estas cosas sin ningún problema. Porque Dios abre caminos en medio de todas estas cosas sin ningún problema para llevarnos al destino trazado por Él. Porque nosotros tenemos la historia de José. ¿Y a dónde llegó José? ¿A ser la derecha de quién? Tuvo riquezas y Dios le permitió muchas cosas. Pero José no sabía que iba a llegar ahí. José solamente tenía 17 años. José estuvo preso 35 años de su vida en la cárcel. Y después de todas estas vicisitudes y esta traición familiar, llegó a una posición que le permitió bendecir a su familia para atrás. Y nosotros tenemos entonces la historia desde el principio hasta el final. Y queremos solamente ver la gloria de José, pero no queremos ver la problemática familiar que él tuvo que haber pasado para llegar a donde él llegó. Entonces, creo que esto nos debe dar esa esperanza. Esta historia nos revela que la identidad que tenemos no depende de lo que nos rodea o de las cosas que nos pasan. Porque la identidad de José nunca cambió. La identidad de José no cambió porque los hermanos le estaban odiando. La identidad de José no cambió porque estuvo preso, sino que la presión de los hermanos y la cárcel le dieron la experiencia para llegar al lugar donde Dios le dijo que iba a llegar. Y sin estas cosas, entonces él no hubiera llegado a donde tenía que ir. Entonces, miren qué interesante. Dios todo lo moldea. Y todas las cosas cooperan para bien, para aquellos
Es decir, para quienes son llamados según su propósito divino. Eso significa que no hay nada en la vida de un hombre que permanece en la mano de Cristo, encerrado ahí y abrazado por el ángel de Jehová, que no suceda como razón del propósito de Dios en su vida, para llevarle a un lugar de impacto donde Dios lo va a usar como herramienta. ¿Me va entendiendo o no me va entendiendo? Entonces, es importante que usted diga, entienda esto en la profundidad. Entonces, Dios, en todo este proceso, en todas estas cosas que hace en la vida de José, trajo certeza en su corazón después y confianza en su plan a pesar de las dificultades. Entonces, aquel que ama a Cristo vive con certeza. No vive ciego. No vive pensando en que la vida es algo invisible que le está llegando por causa de la suerte. Después de todo, hay un versículo en Proverbios que dice: el hombre echa su suerte en la rueda, mas de Jehová es la decisión de ella. La Biblia establece que la suerte es un disparate de los hombres. Sin embargo, nada es casualidad en la vida de los hombres. Si vives tu vida mal, ¿qué vas a recibir? Si vives tu vida bien, ¿qué vas a recibir? Contésteme bien. Puedes recibir mal también. Y puedes recibir bien. Pero sabemos que si vives tu vida mal, vas a recibir más mal que bien. Y si vives tu vida bien, vas a recibir más bien que mal. Sin embargo, Jesucristo hizo todo bien y terminó en una cruz. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que entender esta paradoja en la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de victorias nada más, mientras estás en este mundo. Pero hay una victoria absoluta que viene cuando Cristo venga en su reino. Y eso es lo que predicamos desde esta altar. En el versículo del 1 al 3, esta historia nos revela la naturaleza de la integridad. La naturaleza de la integridad. Y cuál es la problemática que la integridad enfrenta cuando está rodeado de personas a las cuales le escasea estos principios. Cuando usted quiere vivir la vida para Dios y cuando usted está rodeado de personas que le escasean los principios de la integridad, usted va a enfrentar dificultades. Usted va a enfrentar difamación. Usted va a enfrentar tantas cosas que usted dice, pero ¿por qué? Si te estoy sirviendo a Dios. Bueno, confórtate en la verdad que nos dice las Escrituras en el Nuevo Testamento. Cristo fue vituperado. Y Jesucristo dice, si a mí me perseguís, también a vosotros, ¿qué? Nos van a perseguir. Entonces, ahí está. Yo no puedo predicar desde este altar y cuando te llegas a Cristo todas las cosas te van a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque al entrar a este lugar y al decir Cristo es el Señor, usted lo puede probar. Vaya a Facebook y ponga en Facebook y diga Cristo es el Rey único y absoluto de todos los hombres. Y usted va a ver como la mitad de los seguidores de usted de Facebook se van a ir en contra de usted. Porque eso es lo que la Biblia nos ha enseñado. En este mundo tendréis aflicción, mas no temas, yo he vencido al mundo. Muchos escogen ¿qué camino? El camino ancho. Y pocos escogen el camino estrecho. Porque es difícil. Porque la persona que viene a Dios lo que está diciendo es que está escaso y está en una bancarrota moral y espiritual y necesita a alguien que lo salve. Y por esa razón llega un proceso de humillación. Y ese proceso de humillación en los hombres les cuesta dolor, les cuesta en momentos dudar, les cuesta creer lo que el mundo les ha enseñado. El mundo les ha enseñado que la humillación es algo malo, que pedir perdón es algo malo, que ir y estar arrodillado ante Dios es como estar en una humillación. No, yo no quiero estar ahí porque eso es debilidad. A mí nadie me va a decir nada. A mí nunca yo voy a hacer, no, a mí nunca, a mí esto, a mí lo otro, a mí aquí y a mí allá. No, a ti te van a hacer un montón de cosas. Y como dice el psicólogo clínico Jordan Peterson, en la vida nosotros nos tenemos que preparar para las cosas malas que nos pasan, porque hay más cosas malas que nos pasan que buenas.
Esa es la realidad de la vida. Si usted se pone a pensar su vida y se sienta, mire, cuántas cosas las voy a pesar en balanza, me han pasado que son maravillosas y cuántas cosas buenas, se le va a inclinar hacia las cosas difíciles más. Lo que pasa es que las cosas buenas son tan maravillosas que cuando llegan, disipan todas las cosas feas. Cuando Cristo llega en la vida es tan poderoso que todo lo que te ha pasado en tu vida pasa a ser simplemente algo que es basura por simplemente experimentar a Cristo en el corazón. Entonces esta historia nos revela la naturaleza de la integridad. Mire bien. ¿Y cuál es la problemática que la integridad enfrenta cuando está rodeada de personas a las cuales le escasean estos tipos de principios? Nos revela la realidad existencial que enfrentará un individuo que ha decidido ser íntegro ante su Padre. Un individuo que quiere ser íntegro ante su Padre, pero sigue el camino sin entenderlo todo. La integridad que yo debo de vivir mi vida no depende de los resultados que yo estoy teniendo. El amor que yo le debo a mi prójimo no depende de los resultados que yo estoy teniendo. Yo no tengo que permitirle entrada a nadie a mi vida, porque no soy tan sonso de darle a una persona que me ha robado mucho las llaves del banco. Pero eso no significa que yo no le deba amor. Yo le debo amor a todos, porque Cristo amó a todos. Sin embargo, yo no le tengo que permitir entrada a nadie que quiera destruirme. Es un principio interesante de protección del corazón. Después de todo, la Biblia dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, interesante, ¿verdad que sí? Entonces, ahí es donde vemos esto. Esta realidad existencial que enfrentan estos individuos que han decidido ser íntegros ante su Padre, pero siguen el camino sin entender lo que tienen por delante. Eso no es José. Él sabía que iba a terminar en Egipto. Él sabía que iba a estar preso por 35 años. Él sabía que lo iban a acusar de violar a la mujer de Potifar. Él sabía que sus hermanos lo iban a vender. Él sabía que sus hermanos lo iban a odiar tanto. No. Y cualquiera diría, lo que pasa es que él estaba todo el tiempo diciendo lo bueno que él era. Y por eso es que lo odiaban tanto. Una persona no debe hacer eso en una familia. No, porque una persona que cree en el Señor, boast in the Lord. Y cuando boast in the Lord, ¿cómo se puede decir boast en inglés? Se exalta en el Señor, no que exalta su vida. Exalta al Señor en su vida. Y si el Señor me ha salvado, ¿por qué yo me tengo que quedar callado de lo que estoy experimentando? ¿Por qué yo tengo que quedarme callado de donde Dios me ha sacado? Si te veo a ti en pudredumbre todos los días y vengo a comunicarte lo que mi corazón Dios está haciendo, que me ha puesto sobre peña mi pie y le ha dado un nuevo cántico a mi alma, ¿cómo me vas a decir que me quede callado, como la canción dice? Que cantamos. Entonces, esto era lo que estaba haciendo José. José estaba en todo este proceso. Nos enseña que ser íntegro conlleva todo un sacrificio que al principio no parece tener dividendos. ¿Te está viendo? Que ser íntegro tiene dividendos, pero el mundo quiere remuneración rápida. Estamos en la sociedad del McDonald's. Si el sándwich no sale en 3 minutos, ya yo no lo quiero. Pero las mejores comidas se tardan. Sandra hizo un arrocito ahí en casa y llegó como a qué hora. Y ahí dice que no sabe cocinar, pero quedó brutal. Y estaba cocinando, y ahí una olla así, con atabé, y hablando, y yo afuera, yo salí, yo llegué. ¿Y cuánto se tardó ese arroz? Se tardó un montón, porque las cosas buenas se tardan. Por favor, usted quiere una buena relación con su cónyuge, se tarda. Usted quiere una buena relación con su novia, se tarda. Usted quiere, eso no es rápido. Se tarda el crecimiento. Entonces, al final, ser íntegro trae abundancia. Trae abundancia.
salvífica para todos los que le rodean. Porque el que él haya sido persistente a través de su vida para que Dios lo llevara a donde lo tenía que llevar, al final del camino la historia dice que hubo una hambruna. Y en esa hambruna, ¿qué sucedió? Sus hermanos tuvieron que ir a buscar porque se iban a morir de hambre. Pero ya Dios había destinado a José para estar en un lugar donde trajo provisión para sus hermanos y los recibió con manos abiertas. Entonces, mire bien, esa salvación que le dio José a sus hermanos fue salvífica. Eso es un tipo de Jesús. Eso es una sombra, un foreshadowing of Jesus. Entonces, en el versículo 3 vemos que Jacob, vemos a Jacob dándole una túnica a José. Yo creo que usted entienda esto. Que por supuesto causó celos en los hermanos. Y para añadir fuego a la aparente disfunción que había en esta familia, este versículo comienza diciendo que Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez y era hijo de la mujer que él más amó, que era Raquel. Si tú haces eso ahora en una familia y tienes un montón de hijos al frente y le dices a uno de ellos, te amo más a ti, ¿qué tú crees que va a pasar en los demás? No haga eso. Pero esto no es el contexto de esta historia. Y yo se lo voy a probar a ustedes para que ustedes vean. Por eso, por este gesto de parte de Jacob a José, los hermanos llegaron hasta no dirigirle ninguna palabra amable a José. Cada vez que lo debían eran de palabras malas. Cada vez que lo veían lo perseguían. Cada vez lo echaban a su lado. No querían pasar tiempo con él. Todas esas cosas se dieron porque José era un soñador. Porque José tenía una integridad delante de su padre y porque José llevaba una túnica que el padre le dio para distinguirlo diferente de los demás. Pero mire qué interesante. Lo que José experimentó fue una hostilidad consistente desde que nació y ahora más todavía de parte de aquellos que debían de amarle porque cargaba la vida de Dios en él. Hubo persecución por cargar vida. Hubo persecución por cargar sueños. Hubo persecución por ser diferente. Hubo persecución por vivir la vida diferente como el resto de las masas. Pudiéramos evaluar psicológicamente cada acción que hizo Jacob como padre para aprender de sus errores y no volverlos a cometer. Y evitarnos problemas innecesarios en nuestra familia, ¿verdad? Pudiéramos hacerlo, pero yo no juzgo a Jacob. ¿Sabe por qué yo no juzgo a Jacob? Le voy a decir por qué. Porque no podemos interpretar estos versos sin entender panorámicamente lo que estaba pasando en esta familia. Y yo les voy a invitar a ustedes para que vean lo que estaba pasando. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales yo creo que Jacob le dio una túnica a José. Y todo comienza con su hijo primogénito que se llama Rubén, que era el que tenía los beneficios de la primogenitura. ¿Pero qué es tener beneficios de primogenitura? Se los voy a explicar, porque ninguno de nosotros en este tiempo entendemos eso. En estos tiempos era distinto. Ponme el PH 3 otra vez. Mire esto. ¿Cuáles eran estos beneficios? Doble porción. Usted va a ver a Cristo aquí. Usted va a ver a Cristo aquí. Doble porción. Esos son los beneficios de ser de begotten son, el primero, ¿verdad? El uno. Recibía el doble de la herencia material. El doble. Y eso está en la ley de Deuteronomio. Si usted va a Deuteronomio 21:17, ahí lo dice. A todo hijo primero se le dará el doble. Interesante, ¿verdad? Segundo, autoridad familiar. Pasaba a ser el líder del clan cuando moría su padre. Mire qué interesante. Derecho espiritual. Custodiaba la promesa, el pacto y la bendición. Custodiaba la promesa. Porque esta era que una familia que llevaba que una promesa cargada dentro de sí. ¿Usted está entendiendo? Mira ahora. Continuidad del linaje. Su descendencia tenía prioridad histórica y propósito. Prestigio y honor. Era reconocido públicamente como el heredero principal por el padre.
Interesante. ¿Estás viendo ahora cómo Cristo se ve por ahí? ¿Estás viendo, José? ¿Estás viendo, José? Perfecto. Responsabilidad. Debía proteger, gobernar y servir al resto de la familia. Diga, proteger, gobernar a su familia. Eso fue lo menos que hizo Rubén. Eso fue lo menos que hizo Rubén. En resumen, primogenitura. ¿Sabe lo que significa? Primogenitura. Es igual a herencia. Más autoridad, más responsabilidad espiritual. Todo eso está en esta primogenitura. Pero si nosotros vamos ahora al capítulo 35, si usted quiere, márquelo para que usted lo lea. Márquelo para que usted lo lea. Si usted va al capítulo 35, encontramos aquí a este personaje, Rubén, que se supone que tuviera todos estos derechos. Cometió en ese capítulo un grave error. ¿Y usted sabe qué error cometió? Acostarse con una de las esposas de su padre. ¿Usted sabía eso? Se acostó con una de las esposas con Bilda. Pero más que error, eso fue más que un error. ¿Qué significaba este acto de parte de Rubén? Mire lo que significaba este acto de acostarse con la esposa de su padre. Número 1, luchaba por poder. Acostarse con la esposa de tu padre, concubina de Jacob, era una forma de decir: yo reclamo autoridad sobre de mi casa por encima de mi padre. Usted sabe ese error brutal. Eso usted lo ve en 2 de Samuel 16:21. Apúntelo. Porque ahí es cuando Jacob, cuando se le da cuando se habla de toda esta dinámica, en 2 de Samuel, a Rubén. Segundo punto, inseguridad como primogénito. Rubén sintió que perdía su lugar por falta de integridad delante del padre. ¿Usted está entendiendo? Caos familiar. Muerte de Raquel, rivalidades entre los hermanos, favoritismos uno con el otro. Rubén actuó sin dominio propio a la hora de agarrar sexualmente a la mujer de su padre. Carácter impulsivo. Cuando nosotros vamos a Génesis 49:4, ahí es donde Jacob hace un desglose y un perfil del carácter de Rubén. Y ahí es donde le dice, y mire, le dice: impetuoso como las aguas, le dice Jacob a su hijo. Eso es una persona que se va con arranques y hace todo lo que le da la gana, no tiene control propio, ni se privó de estar con la esposa de su padre. Mas esta historia nos enseña que tener más de una mujer es problemático. Ajá. Que no se le ocurra a un soncito por ahí o a una soncita por ahí buscarse otro cuando tiene un compromiso con una, porque lo que hay es problema y problema y problema y problema y problema y problema. Familias mixtas, donde tenemos padrastros y donde tenemos divorcio. Oye, muchachos, usted sabe cómo es eso. Eso no es fácil, no inventen aquello, no hay que probar de ese sazón para saber lo difícil que es. Hay que ser inteligente a la hora de tomar decisiones. Tenemos entonces aquí un carácter impulsivo y Jacob define a Rubén como un impetuoso, como las aguas. Lo que hizo Rubén no fue un error aislado. Rubén simplemente lo que hizo fue un patrón interno. Fue un patrón. Ya al llegar a ese nivel de estar con la esposa de su padre, lo que significa es que ya él tenía una decadencia de desobediencia y en una decadencia de integridad delante de Jacob. Había un patrón interno ahí que le costó la primogenitura, porque allí, exactamente en Génesis 49, el mismo Jacob le quita la primogenitura a Rubén. Eso significa que la primogenitura no solamente es primera sangre. La primogenitura significa un acto de dignidad donde yo honro a mi padre. Entonces, mire qué interesante, porque también esto vino por confusión moral en Canaán. Miren
lo que le quiero decir. En Canaán estas prácticas eran comunes. En que un hijo se acostara con la esposa de su padre, eso era normal. Pasaba, era común entre estas familias disfuncionales. Sin embargo, Rubén imitó la cultura. Diga conmigo, nunca imitaré al mundo. No lo hagas si la respuesta está en la palabra del Señor. No hay. Déjame ir a buscar consejo de aquella persona que se ha divorciado 25 veces. Es más, déjame llamar allá a buscar a J-Lo. Para que J-Lo, que tiene 7 matrimonios y se ha divorciado un montón de veces, me dé cómo, porque ella tiene mucha experiencia. No, Señor, no hagas eso. Porque te va a enseñar a cómo destruir tu vida. Eso es lo que te va a enseñar. A cómo correr de los problemas. Te va a enseñar a darle las espaldas a las cosas que tienes. Porque tú tienes tu derecho de ser feliz. ¿Me vas entendiendo? Entonces significa que la Biblia nos enseña cómo hacer esto. El mundo no es digno de que tú lo imites. Lo que es digno de imitar es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No imites a Jacob con muchas mujeres. No imites a Jacob, no lo hagas. Porque él estaba haciendo las cosas mal en ese tiempo. Entonces, en una frase, Rubén no actuó con deseo sexual solamente, sino por ambición, inseguridad y falta de autocontrol. En esta familia había un caos, comenzando con el que se suponía que fuera el líder. ¿Usted está entendiendo? Con aquel que se suponía que llevara todas las cosas bien, con ese es que había un caos. ¿Cómo una familia con propósito podía ser dirigida por una persona así? Si tú hubieras sido Jacob y tuvieras a Rubén de frente, y de repente vieras a José, que vivía con integridad, ¿a quién tú le darías la oportunidad de seguir con la promesa que se había dicho desde antemano? ¿Se lo daría a Rubén? No. ¿O se lo daría a José? Por eso yo no culpo a Jacob. Porque este que está aquí le hubiera dado 2 patas a Rubén. Y se lo hubiera dado a José desde el mismo momento que había integridad en su corazón. Y por eso es que yo no lo juzgo. Pero a pesar de toda esta problemática familiar, José permaneció íntegro y honraba a su padre Jacob. Y todas estas acciones le abrieron las puertas para ver la mano de Dios en su vida. ¿Qué eso quiere decir para tu vida? Aunque estés bajo presión, mantente íntegro, porque va a haber presión por la integridad y vas a necesitar mantenerte en tu lugar, porque el precio y el resultado de vivir en integridad delante de tu Padre que está en los cielos es bendición de Dios en tu vida. Esa es la realidad. De eso es lo que se trata. ¿Cómo es posible que Jacob no ame más a José? ¿Cómo es posible que no lo ame más? ¿Cómo es posible que no lo ame más? Si José era el único que se presentaba con integridad delante del Padre, ¿cómo era que no lo iba a amar más? Claro, por esta razón Jacob le da la hermosa túnica. Y esa palabra que nosotros vemos ahí, en los versículos, de túnica de colores, no es que más, no era. Era una hermosa túnica, se la dio. ¿Y qué representaba esta túnica? Mire bien, yo quiero que usted entienda una cosa. Acuérdese que el punto aquí es que tu identidad no depende de las cosas que tienes alrededor. A él le dieron una túnica, pero le arrebataron la túnica cuando lo tiraron en un pozo. Y eso viene para la próxima predicación. La túnica representaba todas estas cosas, pero la túnica no le daba identidad. El que le daba identidad era lo que tenía en su corazón. Lo que le daba identidad es que él tenía a Dios viviendo en sí mismo. O sea, a ti te pueden quitar casas, carros, te puede abandonar todo el mundo y tu identidad nunca cae al suelo. ¿Sabe por qué? Porque aunque padre y madre te dejare, con todo, Jehová te recogerá. Entonces la identidad no viene por mi padre y mi madre, aunque ellos tienen que ver mucho con eso. Mi identidad no viene por ropa, o porque tengo o no tengo, o porque estoy pasando por necesidad, o porque vivo en mucha abundancia. Mi identidad viene por lo que vive en mi corazón, que es el Espíritu de Dios, que me da la identidad y el valor propio para ver la vida. Entonces, ¿qué representa esta túnica? Amor especial. Eso es lo que Dios le da a aquellos que vienen a Cristo Jesús.
Y eso fue lo que recibió Jesús por mantenerse íntegro toda su vida, a pesar de que sus propios hermanos le persiguieron. Hermanos, hijos de María. ¿Está bien? Le persiguieron. Todo el mundo alrededor le persiguió. Lo abandonaron todos los apóstoles al final. Y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le escupían y siguió en integridad. ¿Y cuál fue el premio que recibió y el galardón que recibió Jesús? Pues ser resucitado de entre los muertos. Se resucitó el mismo, él es Dios. Sentado a la diestra del Padre, se le fue dada toda autoridad, porque vivió abrazado a su Padre más que a las cosas del mundo. Entonces recibió amor especial. José era el hijo de la vejez de Raquel. Y este hombre amaba a esa mujer. Trabajó 14 años para tener a esta mujer. La túnica era una señal visible o externa de ese amor e identidad. Ahí era. Eso era lo que era la túnica. Era una expresión externa como el pelo de Sansón. Una visualización externa de la autoridad y de ese amor especial. Distinción de estatus. No era una ropa de trabajo, porque todo el mundo es el que trabaja más. Y trabaja los trabajos más sucios. No era ropa de trabajo. Indicaba posición, honor, autoridad. No trabajo forzoso ni pastoreo. Ninguna de esas cosas representaba. ¿Usted está viendo ahora? Ninguna de esas cosas. Entonces, vemos entonces a Jacob ahora haciendo un acto voluntario para que los hijos observaran, para que ellos supieran. Eso es lo que Dios va a hacer. Hizo con Jesús. Mira, este es Jesús. Aquí está. Caminó. Hizo. Todo el mundo lo comenzó a odiar. Y si le pasó a Jesús, ¿a quién más le va a pasar? Esta es mi hija Sandra. Este es mi hijo José. Este es mi hijo Diego. En el trabajo, caminando, diciendo, bendiciendo, arreglando, no destruyendo, cambiando, transformando. Y todo el mundo se va a ir en contra de Diego. Pero Diego se va a mantener porque Dios es su primicia. Y Dios es su prosperidad. Y Dios es el que lo va a llevar. No los hombres. Los hombres no nos van a llevar a ningún lado, pero Dios nos lleva a esa experiencia magnífica de abundancia espiritual en nuestros corazones. Favoritismo público. Favoritismo público. Jacob no lo ocultó, sino que la túnica oficializa que José era distinto a sus hermanos. Lo oficializa. En el bautismo, toma, sale, vestido con una túnica blanca en el medio de la playa. Todo el mundo observando. Estamos oficializando ahí. En ese momento, Dios va a trabajar más con tu vida que con la vida de aquel que no quiere a Dios ni verlo ni en pintura. Eso es favoritismo. ¿Es favoritismo lo que hizo Jacob? Cuando tiene el destino de toda una familia en sus manos y Rubén es un loco que se acostó con una esposa de él, diciéndole en la cultura, el que hacía eso desafiaba la autoridad de su padre. ¿Eso es favoritismo? ¿O eso es ser un hombre de negocio que sabía que había una promesa de un Mesías que iba a venir y necesitaba a alguien separada, con integridad, a tomar decisiones importantes? Entonces, anticipo de liderazgo, porque tampoco Jacob sabía que José iba a llegar a Egipto y iba a alcanzar todas estas cosas. Él no lo sabía, pero la túnica apuntaba a un gobierno futuro, antes del trono en Egipto. Yo quiero que usted entienda, hay marca de elección. Antes de que Dios te lleve a un lugar, primero Él te tiene que marcar como escogido. Una vez vamos a Cristo, ¿qué dice la Biblia que hace el Espíritu? Nos marca en nuestra frente. Y esa marca se ve. Y si no se ve, entonces no la tiene. Y si la tienes y eres nuevo cristiano, estás en un proceso de santificación que llegará. Pero tu vida va a ir transformándose cada día a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, un anticipo. La túnica no era solo un regalo, era una declaración de elección, identidad y propósito, aunque aún no se entendiera nada.
Tú podrías ser íntegro aunque no entendieras lo que te va a pasar de aquí a 10 años. Tú pudieras ser íntegro delante del Señor, aunque las cosas te estén yendo mal hoy y tú no sepas en dónde va a deparar tu destino. Sí. Puedes confiar en Él, aunque no sabes dónde tu economía va a llegar. Sí. Tú puedes confiar en Él, aunque tengas casa o no tengas casa. Tú puedes confiar en Él, aunque tu trabajo en momentos esté quebrantado un poquito, sube y baja y no sabes qué le va a deparar. Y tienes que tomar decisiones. Tú puedes confiar en Él si estás enfermo y no sabes si mañana estarás vivo. Tú puedes confiar en Él. Eso fue lo que hizo José. Yo te invito a que tú hagas lo mismo. Entonces, la palabra hebrea usada para esta túnica, es difícil pronunciarla, pero yo voy a tratar. Ketonet, que significa túnica larga, tipo de vestidura que es interior y exterior, pero es larga, es lo que nos da referencia a Génesis. La túnica de él también era una ketonet pasim, que llegaba hasta las palmas, hasta los extremos. Literalmente era una túnica que llegaba a las manos y a los pies. No enfatizaba colores, sino longitud y elegancia. Significa que en estos tiempos culturalmente en Canaán, en Egipto, se les daba túnica a los hijos. Pero había una que era diferente. Ellos tenían túnicas cortas y de mangas cortas, y la de José llegaba hasta el piso y hasta acá abajo, y posiblemente tenía diferentes colores. Y cuando él venía, el más jovencito, caminando con la túnica hermosa, y los demás tienen la túnica hasta aquí, lo que Jacob está diciendo es: wake up and smell the coffee, porque I know what you all are doing. Yo sé todo lo que ustedes están haciendo, pero este está viviendo en integridad. Y lo vistió conforme a como él vivía. Y dijo, este es el que puede llevar. Posiblemente, yo estoy especulando muchas de estas cosas, pero es que sale del texto, para mi mente sale del texto. Porque cuando veo la problemática de su familia, entiendo que no hay ninguna otra razón por la cual Jacob le quitara la primogenitura a este y se la diera a este. No solamente Dios había escogido a José, sino que José vivía de la manera en que ese llamado le correspondía. Yo no puedo decir yo soy cristiano, irme a acostarme con un montón de mujeres. Yo no puedo decir yo soy pastor y usted verme en la barra. ¿Qué haría usted si usted me ve en una barra todos los días con mujeres sabiendo que estoy casado? Nadie puede vivir diciendo que Dios es su Salvador y se va a discotequear toda la vida para hacer cosas que no debe de hacer, porque significa que no lleva el sello de Dios. Y si tiene el sello de Dios, está aprendiendo y Dios lo extirpará pronto de ese ambiente. Escúcheme. Esa es la realidad. Entonces, estas túnicas le llegaban hasta los tobillos. Y estos hombres odiaban a José por el simple mero hecho de verlo vestido así. Los que usaban ropas así eran solo personas de estatus especial en los tiempos antiguos. Eran príncipes, hijos de reyes, personas no destinadas a un trabajo manual. Jacob hizo esto a propósito. Y José tuvo que haberlo sabido. Y para colmo después empieza a tener sueños. Ustedes se van a doblar, las estrellas y yo en el medio, y los manojos y el mío está extendido. Y usted dice, ¿qué altanero era José? No, Señor, no era altanero. José sabía el Dios, el que a él le había servido. Si yo me paro en una multitud y le digo, vengan a Cristo, que Cristo viene y recibirá vida eterna. Y si no recibes a Jesucristo, recibirás la justa condena por no haber recibido lo único que tienes para salvarte. Eso me hace a mí injusto. Injusto sería que yo te diga, vas a ir al infierno y no te vas a escapar, y no te dé la gracia que te va a levantar para llevarte al cielo. Eso sería injusto. Pero si yo te doy la solución a los dilemas de tu vida, y te digo la desesperanza que vas a tener sin esa solución, yo te estoy dando la solución.
Lo que tienes que hacer es escogerla. Esa es la realidad de esto. ¿Cuál crees que fue el mensaje que mandaba Jacob allí? ¿Cuál fue? Sin decirlo en palabras, Jacob decía lo siguiente: este no trabaja como ustedes. Este tiene otro rol. Este tiene mi favor. Era una provocación social dentro de la familia. ¿Usted vio? José siguió caminando hacia adelante. Y por eso los hermanos llegaron a odiarlo tanto. Pero no odiaban la tela per se. Ellos odiaban lo que la tela representaba. Al frente de ellos siendo el más joven. Preferencia representaba. Autoridad futura representaba. Desplazamiento del primogénito representaba. Y por eso ellos se le arrancaron primero. Cuando encontraron a José y lo vieron a la distancia, le dijeron: el soñador viene por ahí, el soñador viene. Y él venía, imagino, gozándose, sin entender que sus hermanos eran bien maquiavélicos. Y lo agarraron, y lo primero que le hicieron antes de hacerle cualquier cosa fue arrancarle la vestimenta. Le arrancaron la vestimenta. ¿Está bien? Antes de venderlo a los mercaderes de madianitas. Mire esto. Esto incentivó a sus hermanos a odiarle. Su integridad y su respeto por su padre hizo que sus hermanos se sintieran culpables. Y en vez de arrepentirse, simplemente se incendió un odio en contra de José. Simple y sencillamente porque José estaba teniendo una relación con su padre correcta, que como resultado le dio preferencia, como resultado le dio autoridad futura, como resultado le dio desplazamiento del primogénito a José. Por eso ellos lo odiaban. Dios bendijo a José por esto. Y hoy te digo a ti lo siguiente: que si ustedes están pasando por algo similar en la vida de usted, también te bendecirá a ti por ser fiel en medio del caos y del desorden. Y del desorden donde quiera que te encuentres. Solo cree como José creyó. Y Dios dará restitución. Incluso hasta aquellos que te persiguen podrás bendecir en algún momento. La identidad de José no vino por una túnica que fue arrebatada de él. No vino. La identidad de José no se fue por el odio que le tenían sus familiares. No, por eso no se fue. No, la identidad vivía en él. Pues Dios le escogió desde mucho antes y le sustentó con sueños y experiencias ricas para bendecir a otros. ¿Usted está viendo? Los versículos del 5 al 11, si usted los comienza a leer, nos revelan que José comenzó a tener sueños poderosos sobre su destino. Y no sé si él podía entender el significado de estos sueños, pero se los contaba a todo el mundo. Se los contaba. Es como cuando usted acepta a Cristo como su Salvador y usted sale por esa puerta y usted no se queda callado. Es que yo tuve una experiencia, es que yo estaba orando, es que algo me pasó. Usted tiene un sueño con el Señor, se levanta: mami, papi, mira, al hermano, todo el mundo tuvo un sueño, no sé qué significa, no sé cómo es, porque eso me pasó a mí. Sueños por todas partes. ¿Pudiera estar haciendo lo mismo contigo, Dios? No sé si él podía entender este significado de los sueños, pero se los contaba a todos, lo que causaba que lo odiaran más todavía. Y iglesia, déjame decirte una cosa. Yo creo que si te llevas algo esta mañana, te lleves esto. El mundo odia a los soñadores, como les dije. Especialmente cuando estos soñadores proclaman la palabra de Dios. El mundo odia a los que sueñan con propósito. A los que sueñan con relación con Dios. A los que sueñan con edificación de todo el mundo que está alrededor de ellos. El mundo odia a los que sueñan con destino, con poder de lo alto. El mundo odia a todos aquellos que sueñan con integridad, paz, tranquilidad, perdón, con el reino venidero de Jesús. Todo el mundo odia a esa gente. Los que no quieren estas cosas odian a los que sueñan.
Los que no quieren estas cosas odian a los que sueñan. Los soportan por un tiempo y después tú lo ves bien clarito. Y caminan hacia ese propósito. El mundo odia a estos hombres. Pero lo que debemos de llevarnos hoy es que esta presión por parte de los hermanos no paró a José de soñar, ¿o sí? No paró a José de caminar, ¿verdad? José fue a buscar a sus hermanos a la distancia sabiendo que ellos eran hostiles en contra de él. Oh, ¿usted ve a Cristo aquí? ¿Usted ve a Cristo en toda esta experiencia? Jesús fue a buscar a la oveja perdida. ¿Tenía cuántas? 99. Se fue una perdida para buscar. ¿Ven? Fue a buscar la única perdida. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero a la misma vez, la misma vida que también nosotros vamos a vivir. ¿Está bien? Entonces, José no creo que tenía ninguna mínima idea de lo que él esperaba. Ninguna mínima idea. Su prueba llegaría, la prueba que pondría bajo presión su integridad. Y su amor por Dios estaba por llegar. Le esperaba todo un plan maquiavélico por parte de sus hermanos. Él pudo haber imaginado que sus hermanos no le amaban. Estos no me aman, yo lo entiendo, pero ellos no me van a matar. Ellos no creo que ellos lleguen a ese nivel. Pero llegar a donde llegaron, creo que es algo que yo no creo que él se imaginaba. Y para comenzar esta travesía, miren qué interesante esto. Esta travesía de propósito divino. Su padre, Jacob, le envía a buscar a sus hermanos para que les trajera noticias de ellos, como siempre hacía. Era cotidiano. En obediencia, mira lo que hace José. Fue hasta Siquem desde Hebrón. Y ese versículo que nosotros tenemos ahí, a veces nosotros lo malinterpretamos. Porque usted cree que un niño joven de 17 años tuvo que caminar aproximadamente 60 millas de distancia para buscar a sus hermanos que le odiaban. Y no fue en carro. Y tampoco me imagino que en caballo. Si usted estudia el terreno desde donde estaba él, de Hebrón, hasta Siquem, es montañoso y pedregoso de tal forma. Y es tan peligroso, tan peligroso. Por eso es que yo entiendo, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí es donde se entiende. Un muchacho con ignorancia, un muchacho joven, un muchacho caminando 60 millas de distancia desde Siquem, desde Hebrón a Siquem. No fue un mandato corto, sino una prueba de obediencia y de sacrificio. ¿Quién ve a Cristo aquí? ¿Quién ve a Cristo aquí? ¿Y quién ve su propia vida también aquí? A los lugares que tuvo que ir, creo que nos revela un sentido espiritual. Tuvo que ir a Siquem desde Hebrón. Y de Siquem tuvo que ir a Dotán. Y desde Dotán tuvo que ir a Egipto. ¿Usted sabe cuánto recorrió este hombre? Y no habían aviones ni carros. Hebrón, ¿sabe lo que significa? Comunión. Lugar donde vivía Jacob, que representaba casa, cobertura de paz. Estaba viviendo en paz, tranquilo con su padre. Siquem, ¿sabe lo que significa? 60 millas de distancia caminando. Conflicto, lugar de traición, violencia y decisiones torcidas. Y en Siquem, en el capítulo 34 de Génesis, fue donde una de las hijas de Jacob fue violada. Y donde los hijos de Israel, Jacob, mataron a un montón de gente por causa de esa violación. Usted sabe que si los hombres no existieran, los hombres violadores violarían a todas las mujeres. Las mujeres no se pudieran escapar, pero los hombres mismos defendieron a Dina y destruyeron toda una ciudad por haber atentado contra la vida sexual de su hermana. Entonces, obediencia sin garantía. Obediencia. Jacob lo manda a caminar hasta llegar a Siquem. Y él tenía que obedecer y no había ninguna garantía de que José encontrara a sus hermanos. No había ningún mapa. Es como decir, vete para Ponciana y búscame a tal persona.
Y yo llego a Ponciana, pero yo no tengo dirección ni el lugar donde están. Yo tengo que caminar por todo Ponciana para buscarlos a todos ustedes. No hay garantía de que yo encuentre a nadie. En medio de un camino bien difícil, José obedece sin mapa ni protección. Fue allá, abierto, con su túnica, caminando, donde todo el mundo sabía. Él no se quitó su túnica cuando llegó a Siquén, en el lugar de peligro. Él la caminó con ella. Llegó a Siquén y todo el mundo tuvo que haber sabido que él era parte de algo importante. Él no se quitó su cristiandad de su vida cuando andaba con sus amigos. Él no quitó su fe en su corazón cuando andaba con su familia para hacerlo sentir bien, porque él era íntegro, porque la verdad no se puede torcer. Si Cristo es cierto, ¿por qué lo escondemos? Esa es la realidad. Y para colmo, si usted ve un poquito más allá, mire qué interesante, un poquito más allá, se desvía para Dotán, porque no encontró a sus hermanos allí. Y usted sabe lo que eso significa. Dotán es el lugar de regalo y de gracia. Él llegó a algún lugar donde encuentra la gracia del Señor. Pero espérate, si lo que se encontró en Dotán fue los hermanos lo agarraron, lo tiraron en un pozo. Pensaban matarlo. Pero ¿por qué Dotán? Pero ¿por qué Dotán? Porque ahí es donde comienza su destino para llegar al lugar que Dios le dijo y había dicho desde el principio que él iba a llegar, y José no lo sabía. Eso es importante, llegar a Dotán. Es importante que tú llegues a tu Dotán. Y ese Dotán no es un lugar suave. Después de haber pasado de por Siquén y después de haber llegado a Dotán, que déjenme decir una cosa, que también tiene una buena distancia. Para llegar a Siquén es de 3 a 5 días dependiendo de las condiciones climáticas. Y para llegar a Dotán era un día de camino. Y después de ahí, para no irme en la otra predicación, es dirigido hacia Egipto. En la historia de José, en particular, Egipto simboliza un lugar de salvación y provisión divina ante la hambruna. ¿Por qué? Porque ahí es donde José recibe ¿qué? La autoridad. Donde recibe la revelación de Dios para guardar comida y donde su familia se muda para sobrevivir la hambruna que vino sobre la tierra. Miren qué interesante. El camino antes de llegar es bien peculiar. El camino antes del llamado es peculiar. Antes del palacio, apúnteme eso, apúnteme. Esto llegó a mi mente mientras yo estaba leyendo. Antes del palacio hubo camino, sudor y riesgo. Principio de vida. Antes del palacio hubo camino, sudor y riesgo. Jesús está plasmado por todo esto. Y si Jesús es nuestro ejemplo, entonces ábrele la puerta al camino que tienes por delante sin quejarte. Porque tendrás que ir a Siquén y tendrás que ir a Dotán. Porque ahí es donde Dios te procesa. Y ahí es donde Dios te enseña. Y ahí es donde Dios tú tumbas las cadenas. Y ahí es donde te rindes. Y ahí es donde le dices a Dios te necesito. Y ahí es donde dices a Dios no puedo más. Y ahí es donde dice a Dios tú eres mi provisión. Y ahí es donde tú le dices a Dios la verdad de tu vida. Entonces, aquí vemos un paralelo con Jesús, porque Jesús sale del Padre, ¿verdad? Y Jacob manda a José. Jesús va a los suyos y también José va a los suyos. José es rechazado y Jesús es rechazado por sus hermanos. Vendido por 30 piezas de plata Jesús, y José es vendido por mucho menos, por 20 piezas de plata, que representaba el valor de un chamaquito que no sirve para nada. Pero el plan de Dios avanza como quiera. Porque aunque ellos crean que tú vales 20 piezas de plata, tu identidad no cambia. Porque el soberano vive en ti. Amén. Y Él es el que te da el valor. Sí, no nadie más. Ponme el PH2. Mire esto. Léalo ahí.
El destino de nosotros no comienza cuando llegamos a donde creemos que vamos a llegar. El destino de nosotros comienza desde cuando no ha llegado todavía. Eso significa que Cristo va a venir y se va a ir al cumplimiento de todas las cosas. Pero tú estás aquí. Y no puedes enganchar los guantes. Tú estás aquí. Y aquí es donde tienes que practicar la integridad, porque en el cielo no habrá pecado anymore. Aquí es donde tienes que perdonar. Porque ¿a quién vas a perdonar allá? El proceso es el más importante. Aquí es donde tienes que mirar las circunstancias y decir, Dios está conmigo. Aquí es donde todo el mundo ataca tu identidad y tú tienes que mirar a Dios y decir, Señor, tú eres mi vida y tú eres mi identidad. Aquí, porque en el cielo vas a ver a Dios cara a cara. En el cielo vas a estar presente, no va a haber pecado, vas a estar allí, lo vas a abrazar. Pero aquí es donde definimos esta integridad, porque la integridad es la acción de una persona de mantenerse en lo que cree, no importando lo que la gente le diga, lo que el mundo le diga, lo que los hermanos le digan, cómo la gente pinte a uno, no importa uno tenga dinero o no tenga dinero, lo importante es mantenerte. En esta travesía, José no encuentra a sus hermanos en Siquén y le comunican que sus hermanos habían movido a un lugar llamado Dotán, como les expliqué. Y creo que esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque este lugar se convierte en el lugar donde José se encuentra con la realidad feroz de los hermanos y del plan de Dios. La realidad feroz de los hermanos y el plan divino de Dios va caminando de la mano. La realidad feroz de sus hermanos y la realidad de que lo venden a los madianitas está de la mano. No, uno no llega primero y el otro llega después. No, vienen juntitos, todos de la mano, creciendo, desde hostilidad familiar hasta llegar a ese lugar. Y de la mano, ahí, cuando lo sacan del pozo y lo venden como si fuera un perro. Ahí es donde está, en ese lugar. En ese lugar se convierte en el lugar donde encuentra la realidad completa del plan de Dios y todavía él no lo sabe. Tú no tienes que saber a dónde Dios te va a llevar. Lo que tú tienes que saber es que Él te va a llevar. Porque si le hubiera dicho, José, levántate, un sueñito, te voy a poner en la cárcel, te van a acusar de violación. Te van a acusar de violación y vas a estar en la cárcel 35 años y todo el mundo se va a olvidar de ti. ¿Qué hubiera hecho José? Posiblemente se hubiera vuelto loco. Imagínate que Dios no dijera exactamente lo que a nosotros nos va a pasar. Exactamente. Nos volviéramos locos. Se volviera usted loco. Pero ¿tú sabes qué fue lo que Dios te dijo? Victoria. En Él hay victoria. No importa lo que te pase, hay victoria. No importa que se caiga la luna y el sol, ¿qué hay? No importa que estés en el hospital, ¿qué hay? Victoria. Y si hay victoria, eso es lo único que tengo que saber, porque ahora practico la fe. Porque la fe es la certeza de aquello que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si Dios me dice todo lo que me va a pasar, no tengo que practicar mi fe. Entonces, ahí es donde está. Ahí es donde está. Para llegar a Dotán, usted necesita caminar sin ninguna garantía. 15 a 20 millas más. En un terreno como ese, que habían valles y montañitas, pues posiblemente 10 y medio de camino. Como ya yo les dije, Dotán es un lugar de regalo y de donación, donde Dios empieza a mover su destino. Dotán es igual al lugar donde Dios da la oportunidad, aún en medio de dificultad. Dotán representa lo siguiente: si hubieran encontrado a José en Siquén, ¿qué hubiera pasado? Si lo hubieran encontrado en Siquén, no habían pozo. Y los mercaderes madianitas no pasaban. Y no lo iban a llevar a Egipto. Posiblemente los hermanos ahí sí que lo mataban. Por eso es que Dotán representa el lugar de gracia. Te salvé la vida y te llevé al lugar
donde tú crees que te está yendo mal, pero te estoy salvando de la mano de tus hermanos. ¿Me estás entendiendo? Ahí es donde viene todo esto. Dotán es importante en nuestra vida. En momentos Dios abre unos caminos que parecieran estar menos lejos o más lejos, pero es lugar de protección. Y pareciera que estoy pasando por lugares difíciles y pareciera que todo el mundo me está persiguiendo, pero Dios me está protegiendo, me está dando propósito, está cumpliendo su voluntad en mi vida. No importa que yo sepa o no sepa, lo que importa es que el soberano me está llevando. Entonces, si José hubiera encontrado a sus hermanos en Siquem, nada de lo que hubiera pasado. Los mercaderes madianitas no hubieran pasado. No habría pozos para tirarlo. Posiblemente lo hubieran abusado más, maltratado más. Ay, es que me está maltratando tanto. Watch out. Watch out. Watch out. Porque el maltrato pudo haber sido peor. Pero Dios te está llevando a tu Dotán. Y te está llevando y te están persiguiendo, pero estás en tu Dotán, porque hay un propósito detrás de eso, para que se pruebe tu integridad, para que se pruebe tu fe, para que se pruebe lo que tú has dicho proclamar hace muchos años atrás, porque yo sé que a Dios alguien le está hablando aquí. Entonces es importante el entender esto, el entender que hay veces que parece humanamente algo difícil, pero Dios te está llevando a un lugar importante. Si José lo hubieran encontrado, hubieran hecho cosas bárbaras anteriormente, maltratado más. Pero así no fue. Dios tenía un plan con José que él no se imaginaba. Y ese plan incluía pruebas, sufrimientos, que como resultado traería salvación para los hermanos que le odiaban tanto. Entonces, Dotán no es tan malo después de todo. Dotán no es tan malo después de todo, ¿verdad? Dotán, en un pozo, metió allá abajo lleno de tierra mientras se ríen de mí. ¿Quieres que Dios te lleve a tu Dotán para proporcionarte la gracia para la salvación? ¿Tú quieres que Dios te lleve a tu Dotán? ¿O te vas a escapar? Acuérdate que en Dotán va a haber persecución, pero hay protección. Si tú te quieres a salvar a ti mismo y crear tu propio Dotán, posiblemente te quedas en Siquem. Y en Siquem vas a coger más maltrato. Y en Siquem vas a coger más destrucción. Pero Dios está moviendo las piezas en tu vida para protegerte. Y para llevarte al lugar donde Él te va a llevar. José no sabía que iría a Dotán. Porque lo único que el padre le dijo es que vea a Siquem. Pero se enteró en Siquem que tenía que caminar un día más. Oh, caminar un día más. Bueno, perfecto. Le costó mucho dolor. Llegó sin saber al lugar donde la gracia de Dios se derramaría sobre de él, sin José merecerlo. Porque el que lo vio fue, y pudiéramos argumentar que posiblemente José estaba un poquito levantadito por todas las cosas porque eso nos pasa, eres humano. Y Dios lo llevó al lugar donde recibiría gracia y donde se le iba a perdonar la vida. Y lo que es importante es que cuando le quitan la túnica, Gabriel, ¿qué fue lo que hicieron? Mataron un animal to spare his life. ¿Estás viendo ahora? ¿Estás viendo ahora? Mataron un cabrito para no matarlo a él. Y se lo dieron a los madianitas. Y se lo llevaron. Pero lo interesante de todo esto, ¿verdad? Además, yo no sé cuál es tu Dotán. Yo no sé cuál es el Dotán tuyo. Pero la misericordia de Dios te llevará donde quiera que esté ese lugar. Y para protegerte, no te quejes. No te quejes. Es para protegerte del daño que verdaderamente pudiste haber obtenido. Cuando veo la historia completa de José, tengo que llegar a la conclusión. Yo voy a llegar a la conclusión para terminar. Que obedecer a su padre no fue tan malo. ¿Verdad? No fue tan malo. Porque se le dio una túnica.
caminar un poco más no fue tan malo. Puertorriqueño moderno de hoy, un buen venezolano y un buen colombiano y un buen dominicano, a través del camino para quien estuviera bajando los santos del cielo. Sin embargo, en la historia de José podemos ver que es posible que un hombre pase por dificultades y le siga dando la gloria a Dios. Y Dios se encargará de salvarle, de levantarle, porque Él ha confiado. Después de todo, ¿qué dice Isaías? Que Dios guardará en completa paz. Dios guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, una vez en Dotán, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, porque se cumplió en la de José. Porque la identidad no depende de marcadores externos, porque él fue a Egipto sin túnica, se la quitaron y él tuvo que mantenerse a pesar de todas esas cosas. Tampoco la identidad mía proviene, ni la de José, de lo que le rodea. Y tampoco la identidad de Cristo cambió por los judaizantes, una religión inventada por los judíos, que no está en el Antiguo Testamento. ¿Usted me está entendiendo? Que Jesucristo tuvo que constantemente corregirlo de todos los embustes que estaban metiendo y las mentiras. Y Jesucristo no se dejó llevar por eso. La identidad de ninguno de nosotros viene por marcadores internos, ni por lo que te rodea, ni por tu mamá, ni por tu papá, ni porque te odian o te aman, sino de que Dios ha dicho: tú eres mi hijo. En Cristo Jesús, tú eres hijo. Y sin Cristo Jesús, no tienes padre. No tienes padre. Y lo que Dios ha dicho para todo aquel que está en Cristo Jesús es extraordinariamente excepcional. Si buscas todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, son extraordinariamente excepcionales. Tu identidad no es la que el mundo te da, ni depende de lo que te rodea. Tu identidad depende de lo que Dios hizo y ha hecho en tu vida y ha dicho de ti, en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre. Incline su cabeza. Gracias, Señor. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Que esto haya sido una experiencia glorificante para tu vida y que haya sido de exhortación para tu corazón. Recuerda, llega a ese Dotán, no te escapes, porque el Señor te está protegiendo y te llevará a donde. Después de todo, Cristo es nuestro ejemplo. Y la vida de José es totalmente la vida de nuestro Señor. Que cuando la aplicamos en nuestra vida, sabemos por dónde caminar y cómo reaccionar. A Él sea la gloria. Que Dios los bendiga y que pasen un buen día. Bye.